Despertar de la energía femenina, secretos sagrados de la herida del alma masculina. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Sentí un nudo en el estómago mientras me sentaba a cruzar las piernas. La luz de la tarde filtrándose por la ventana parecía bailar al ritmo de mi respiración. Cerré los ojos, y en ese silencio, algo comenzó a despertar dentro de mí. Era un momento de duda. Mi vida había sido una búsqueda constante de respuestas, pero cada pregunta parecía crear nuevas heridas. ¿Por qué sentía un vacío tan profundo? ¿Cómo podía ser que en mi búsqueda de fortaleza siempre terminara sintiéndome más frágil? La última tormenta había dejado su marca, y yo era solo un barco a la deriva en un océano de confusión. Mientras la meditación se profundizaba, las imágenes comenzaron a fragmentarse en mi mente. Vi un antiguo árbol en el centro de un bosque, sus raíces entrelazadas como brazos protectores. Las palabras de un anciano resonaron en mi cabeza: la herida del alma masculina es una herida sagrada. La naturaleza a mi alrededor parecía expandirse, como si las hojas se movieran para iluminar mi verdad. Las sombras entrelazadas de mis pensamientos comenzaron a cobrar vida. Sentí la energía en el aire, palpable y electrizante. ¿Era el susurro de las antiguas mujeres que habían caminado en busca de sabiduría, o el eco de un dolor no sanado? A medida que me sumergía más en ese trance, volví a ver los ojos de mi padre. Profundos como abismos, llenos de historias nunca contadas, y cargados de una tristeza que también había heredado. Una voz interna me instó a preguntarme, ¿cuál es mi verdad? Los símbolos brotaban ante mis ojos: un fénix levantándose de las cenizas, el brillo de una luna llena, y al fondo, el eco de risas lejanas. Sospechosos y deseosos de revelarse, esos secretos permanecían ajenos a mí, pero muy cerca, pulsando en cada latido. Con cada respiración, aprendía sobre la capacidad de sanar, de renacer. Estaba empezando a percibir el poder de esa energía femenina profunda y ancestrales. El viento sopló a través de la ventana, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. Era un recordatorio de que la vida se transforma, de que del caos puede surgir la luz. Y justo antes de que todo se desvaneciera, vi un destello. Una figura, un destello de luz pura. Encuéntrame, parecía decir, mientras una brisa suave me envolvía como un manto de esperanza, y lo que sentí fue algo casi místico, el llamado de algo más grande que yo mismo. Una conexión, un mensaje que aún no entendía. La voz permanecía ahí, en las sombras, reposando en el borde del conocimiento. Debes desatarte, murmuraban como ecos de un pasado olvidado. Aunque estaba perdido, un nuevo viaje estaba comenzando. ¿Sería el momento de descubrir esos secretos sagrados? La incertidumbre se apoderó de mí. Aquello era solo el principio, y me encontraba al borde de una revelación que aún no sabía cómo manejar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto, y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las luces y sombras de esa meditación aún danzaban en mi mente cuando decidí salir a caminar. Sentía que el aire fresco de la tarde podría ayudar a clarificar aquellas visiones, esas palabras susurradas por el viento. Unos pasos tras otro, dejé que mis pies me guiaran, sin un rumbo establecido, simplemente explorando el mundo que me rodeaba. Cada paso resonaba en mi interior, como pequeños latidos de un corazón que comenzaba a despertar. A medida que me adentraba en el parque, la naturaleza me envolvía. Los árboles parecían susurrarse secretos, y las aves trinaron con una armonía que resonaba en mi ser. Era como si todo en el universo conspirara para recordarme que estaba conectado a algo mucho más grande. Un repentino chispazo de intuición iluminó mi mente. Quizás cada ser, cada hoja, cada rayo de sol portaba una historia, y yo estaba a punto de descubrir la mía. Mis pensamientos divagaban cuando me detuve ante un arroyo que corría alegremente entre las rocas.
El sonido del agua fluyendo era como un canto ancestral, un recordatorio de que todo fluye, de que las corrientes de vida nunca dejan de moverse. Me senté en la orilla y observé cómo cada gota parecía tener su propio camino, sin temor a perderse. ¿Por qué yo, entonces, había sentido la necesidad de forzar mi camino en lugar de dejarme llevar por la corriente? La luz dorada del sol comenzaba a descender, haciendo que el agua brillara como diamantes. Y ahí, con la mirada serena sobre el fluir, algo cambió. Fue un instante sutil, pero profundo. Las imágenes del viejo árbol y del fénix renaciendo regresaron a mi mente. En esa conexión, comprendí que el dolor y la fragilidad no eran mis enemigos, eran maestros. En la naturaleza, la herida es parte de la vida, como los ciclos de las estaciones. Todo tiene su tiempo para romperse y reconstruirse. Cuando mis pensamientos se aquietaron, el aire se tornó más denso, cargado de un mensaje que necesitaba ser escuchado. Y en ese silencio resonaron nuevamente las palabras: debes desatarte. Las cadenas de mi propio juicio y expectativa parecían romperse. Era hora de permitirme sentir sin miedo, de abrazar mi verdadero ser sin máscaras. Las antiguas sombras que había llevado conmigo empezaron a desvanecerse como brumas al calor del sol. Cerré los ojos. En ese oscuro lugar interno, la figura de luz que había visto en mi meditación apareció nuevamente. Esta vez más clara, con una energía que vibraba con amor y compasión. Era como si me estuviese guiando, invitándome a avanzar más allá de mis limitaciones. Confía, parecía susurrar. El camino se revelará a medida que te atrevas a soltar aquello que ya no te sirve. Regresé a casa, sintiendo que un nuevo capítulo de mi vida comenzaba a escribir su historia. Había una chispa en mi corazón, una promesa de transformación, pero también una pregunta que persistía en mi mente: ¿cómo desatarme verdaderamente de las cadenas del pasado? Quizás, solo quizás, las respuestas se encontraban en lo que estaba por venir. Caminé a casa, aún sumido en una reflexión que parecía tejerse con cada pliegue de mi ser. La luz del atardecer se desvanecía lentamente, pero dentro de mí, una luminosidad cada vez más intensa comenzaba a formarse. Era un fuego sagrado, una energía que palpitaba con cada respiración. Sentía que la vida estaba a punto de revelarme algo trascendental. Esa noche, al volver a casa, me senté en el centro de mi sala, un espacio pequeño pero íntimo. Las velas parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes, en completa sintonía con mi calma interior. Cerré los ojos y empecé a respirar profundamente, buscando la conexión que había sentido en el parque. En aquel silencio, una imagen nítida surgió: un candelabro antiguo, ornamentado, llenándose de luz a medida que iba encendiendo sus velas. De repente, fui transportado a un recinto sagrado de una antigua civilización. Había energías a mi alrededor, figuras que se movían con gracia, ofreciendo rituales que irradiaban amor y comunidad. Todo allí resonaba en total armonía, y entre ellos sentí la presencia de una sacerdotisa, vestida con ropas blancas y doradas, la cual se acercó a mí con una mirada profunda que atravesaba mi ser. «Desata la magia que habita en ti», dijo, su voz como un eco en mi interior. En ese instante, comprendí que la herida de la que hablaba estaba conectada con un legado olvidado, un patrón que se había transmitido a través de generaciones. Era el tiempo de confrontar las historias que llevaba en mi sistema: heridas masculinas, vulnerabilidades ocultas y el sagrado poder de la energía femenina. ¿Cómo había llegado a despreciar esos aspectos de mí? ¿Qué bloqueos mantenían atrapada mi esencia? La sacerdotisa extendió su mano y, a su toque, sentí una energía vibrante que me recorría. Era el mismo fuego sagrado que había sentido en el parque, y acepté su presencia con plena devoción. «La fuerza está en la vulnerabilidad», susurró, y fue como un trueno en mi ser. Acepté que la vulnerabilidad no era debilidad, era el cimiento sobre el que se construye la verdadera conexión, tanto conmigo mismo como con los demás. Abrí los ojos, sintiendo el peso de esta revelación. Era claro que desatarme implicaba abrirme a las historias de mi pasado, a las heridas ancestrales, y, sobre todo, a la aceptación de mi total humanidad. Mientras reflexionaba en este nuevo entendimiento, un resplandor brotó de mi pecho, envolviéndome como un abrazo cálido. Supe que había comenzado un camino lleno de retos, pero también de posibilidades infinitas. Y así,
preguntándome nuevamente, me quedó una inquietud en el aire. ¿Cómo podía integrar esta nueva visión sin caer en el miedo a ser juzgado y sin rechazar mi propia vulnerabilidad? Quizás, ese sería el próximo paso en este viaje de descubrimiento y sanación. La noche se había instalado por completo y un aire fresco comenzaba a llenar mi hogar, trayendo consigo susurros de sabiduría y secretos. Me situé de nuevo en el centro de la sala, el lugar donde mi corazón parecía palpitante de nuevas intenciones. Las velas, ahora iluminando la habitación con su luz cálida, me recordaban el antiguo candelabro de mis visiones, un símbolo de la luz interna que anhelaba desatar. Una vez más, cerré los ojos, respirando hondo, permitiendo que cada inhalación me acercara a la esencia que emergía desde lo más profundo de mi ser. En ese estado de trance, vislumbré un paisaje sereno, como un jardín oculto donde las flores danzaban al ritmo de una melodía etérea. Allí, el aire estaba impregnado de fragancias ricas, una mezcla de dulzura y tierra que me conectaba aún más con mi humanidad. De repente, una figura femenina apareció al borde del claro. Sus cabellos caían en cascada, brillando con la luz de un sol naciente. Me sonrió y, con un gesto amable, me invitó a acercarme. Su energía era vibrante, casi palpable, sentí que cada paso que daba me acercaba a una verdad que aún no había comprendido. Tú eres el guardián de tu propio fuego, me dijo, su voz suave como el murmullo de un arroyo. Pero, ¿qué sirve de ese fuego si no lo compartes con los demás? Aquella pregunta se instaló dentro de mí como un eco persistente. ¿Cómo podía compartir lo que todavía no entendía por completo? Me sentía atrapado en una red de dudas y miedos, mientras que la figura me observaba con ojos que parecían ver más allá de mis inseguridades. Al compartir tu luz, ayudas a sanar las heridas de generaciones que llevas dentro, continuó. Tu vulnerabilidad es un puente. A través de ella, otros pueden encontrar su propia sanación. Las palabras reverberaban en el interior de mi ser. Aunque la voz de la mujer me hablaba de conexiones, yo aún luchaba por encontrar mi lugar en esta red de sanación. A medida que me adentraba más en el jardín, las flores comenzaron a abrirse a mi paso, revelando mensajes escritos en sus pétalos: aceptación, compasión, conexión. Las leí en voz baja, sintiendo que cada palabra liberaba un peso que había cargado por demasiado tiempo. Cada una de ellas resonaba con mi viaje, como recordatorios de un camino que debía recorrer no solo para mí, sino también para los que me rodeaban. Reflexionando sobre lo que había aprendido, noté que mi corazón comenzaba a latir con mayor fuerza. De repente, una suave brisa arrastró hojas doradas y me envolvió en una danza de transformación. En ese instante, comprendí que mis miedos eran simplemente sombras que podían disiparse con la luz de mi intención. Pero, ¿cómo encontrar la valentía para dar ese primer paso hacia la vulnerabilidad y la verdad? En ese momento, la figura femenina desapareció tan rápidamente como había llegado, dejándome con el jardín y su magia. Entendí que el camino hacia el desatar mi energía femenina no sería fácil, pero cada experiencia vivida me llevaba más cerca de la autenticidad que anhelaba. La pregunta resonó en mi corazón: ¿qué pasaría si comenzara a compartir mi fuego con otros, dejando que la luz guiara mi camino y sanara no solo mis heridas, sino también las de aquellos que buscan su propio jardín? La claridad de la noche pareció desvanecerse en un amanecer dorado, y me encontré de nuevo rodeado por el calidez del jardín. A medida que las primeras luces del alba iluminaron el paisaje, las flores comenzaron a abrirse completamente, revelando un espectro de colores vibrantes que bailaban al compás de la brisa fresca. Había una renovada sensación en el aire, como si el universo conspirara para llevarme hacia un destino aún desconocido. Mientras caminaba, un susurro se elevó a mi alrededor. Era un canto bajo, casi imperceptible, emergiendo de lo profundo del suelo. Me detuve y me agaché para escuchar con mayor atención. En la tierra, pequeñas criaturas se movían con propósito. Eran insectos que llevaban consigo semillas de promesas futuras. Observé cómo cada uno desempeñaba su papel en el ciclo de la vida, sembrando los terrenos para los brotes que surgirían próximo. Una revelación me atravesó: cada acción, por pequeña que fuera, tenía su propio impacto en el mundo. Fue entonces cuando noté que un pequeño arroyo serpenteaba a través del jardín. Su agua cristalina reflejaba los primeros destellos del sol. Me acerqué, dejando que el murmullo del agua lavara mis preocupaciones.
Al mirar mi reflejo en las corrientes, vi no solo mi rostro, sino una serie de versiones de mí mismo en diferentes etapas de vida, todas mirando de vuelta con curiosidad. ¿Cuál de nosotros se atreverá a hablar?, pareció preguntar uno de ellos, su mirada llena de desafío, y si fueras tú, se contestó otro. La idea de dar un paso adelante me llenó de ansiedad, pero había algo en esta imagen que me energizaba. Comencé a hablar en voz alta, a dejar que los ecos de mis pensamientos se manifestaran en las aguas tranquilas. Había tanto que nunca había compartido, historias sobre lucha, anhelos y miedo, pero también sobre esperanza y fortaleza. Las aguas respondieron, reflejando aún más lucidez y emoción. En ese diálogo interno, una nueva figura emergió de entre los arbustos. Esta vez, no era la mujer que había encontrado antes, sino un anciano de profunda sabiduría. Su presencia era serena, y en su mano llevaba un bastón adornado con símbolos que me resultaban familiares. Tu viaje necesita ser contado, joven, dijo, su voz resonando con la autoría de los líderes que han caminado este sendero antes que yo. Las palabras son una forma de magia. Usarlas con intención puede transformar no solo tu vida, sino la de aquellos que te escuchan. Me sentí abrumado por la magnitud de su afirmación. Pero, ¿y si mis palabras no son suficientes? ¿Y si no son comprendidas?, susurré, un miedo ancestral surgiendo de las sombras. Él sonrió con comprensión, y en su mirada había una aceptación y una paciencia que resonaban profundamente. Las palabras nunca son el fin, solo son la chispa. El verdadero poder reside en la conexión que creas. Hablar es un acto de valentía, y cada vez que lo haces, enciendes una luz en el corazón de otro. Su sabiduría reverberó a través de mí, como un eco que asentía en mi pecho. ¿Podría yo convertirme en ese canal de transformación, o seguiría atado a mi temor? Mientras contemplaba la respuesta, las flores a mi alrededor comenzaron a vibrar, como si esperaran ansiosas mi decisión. El anciano dio un paso hacia atrás, volviéndose hacia el camino que se abría ante nosotros. El viaje que te espera es aún más profundo de lo que imaginas. El fuego que deseas compartir también puede arder en otros, pero debes estar dispuesto a buscarlo. Con estas palabras, se desvaneció en la bruma matutina, dejándome solo con mis preguntas. Miré el arroyo de nuevo, sintiendo su flujo constante. ¿Sería mi voz lo suficientemente fuerte para romper el silencio que me había mantenido encerrado? La esencia de esta jornada estaba impregnada de posibilidades. La vulnerabilidad, aunque aterradora, podría abrir puertas y corazones que habían estado cerrados. Con el nuevo amanecer, me comprometí a encontrar mi voz, pero al hacerlo, un nuevo pensamiento surgió: ¿cómo podría construir el puente hacia otros? ¿Y qué necesitaría aprender para crear una conexión auténtica? A medida que la luz del sol iba ascendiendo, el jardín emanaba un aroma aún más embriagador, de flores y tierra húmeda, que parecía un llamado a explorar los misterios ocultos entre sus senderos. La brisa suave acariciaba mis mejillas, como si la naturaleza misma me animara a avanzar, a descubrir lo que estaba más allá de la orilla del arroyo. Con cada paso, sentía el eco de las palabras del anciano resonar en mí: hablar es un acto de valentía. Decidí seguir el curso del arroyo, sintiendo cómo las aguas se entrelazaban con mis pensamientos, trayendo tanto recuerdos olvidados como sueños nacientes. Aquel lugar parecía ser un puente entre el pasado y el futuro, un espacio donde el tiempo se diluía y todo parecía posible. Al mirar hacia el flujo del agua, me tiñeron visiones: un niño corriendo libremente, una joven que se detenía a observar las hojas caer, un hombre mayor sentado en la sombra de un árbol, riendo con sus amigos. ¿Acaso esos eran fragmentos de mi vida? O quizás, representaciones de las vidas que había tocado. De repente, una suave melodía vibró en el aire, sutil e hipnótica. Susurré al viento, buscando el origen del canto. Me detuve al pie de un árbol frondoso y, al alzar la vista, vi cómo su tronco era un testimonio del paso del tiempo. En sus raíces, un grupo de mujeres sentadas en círculo se encontraba en profunda conversación, cada una de ellas compartiendo historias, risas y lágrimas. Parecían estar en una ceremonia, y su energía era palpable, tejiendo un manto de comprensión y calidez a su alrededor. Una de ellas, con cabellos de plata que brillaban como el oro bajo el sol, levantó la mirada y me señaló. Ven, viajero. Este es un espacio sagrado. Aquí,
compartimos las historias que nos sanan y nos conectan. En cada herida, hay un cuento esperando ser contado. Su invitación me llenó de curiosidad, pero también de incertidumbre. ¿Estaría yo listo para abrir mi corazón ante desconocidas? Con un respiro profundo, me uní a ellas. La mujer de cabello plateado me sonrió, guiándome a tomar un lugar en el círculo. A medida que comenzaban a hablar, compartían relatos de sus propios caminos, de cómo las heridas habían sido las maestras que les habían enseñado a volar. Cada historia parecía resonar en mis fibras más íntimas, revelando la fragilidad de nuestros espíritus y la fortaleza que todos llevamos en nuestro interior. Una de las mujeres, con un aura de dulzura y fuerza, compartió su experiencia con la pérdida, y como a pesar del dolor, había encontrado el sabor de la vida en los momentos más simples. Las lágrimas no son debilidad, afirmó, son el agua que alimenta el crecimiento de nuestro ser. Solo al permitirnos sentir podemos verdaderamente florecer. Su sabiduría me atravesó con una claridad renovada, recordándome que aunque el camino hacia la vulnerabilidad era incierto, el crecimiento que prometía era transformador. A medida que el círculo compartía sus historias, mi propio anhelo empezó a tomar forma. Podía sentir que estaba a punto de llegar a un umbral. Las palabras que habían estado atrapadas en mi interior comenzaron a crujir como hojas secas al pisarlas. ¿Qué relato era realmente mío? ¿Qué herida merecía ser sanada al ser compartida? Fue entonces cuando, por fin, sentí que el peso de mis temores se desvanecía, permitiéndome visualizar la posibilidad de unirme a la danza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la boca, la mujer de cabello plateado se detuvo y me miró fijamente. No te preocupes por las palabras, joven. A veces, lo más poderoso que podemos compartir es la energía que llevamos dentro. No solo con palabras, sino con la esencia de lo que somos. La atmósfera del círculo se volvió densa y cargada de expectación. Cerré los ojos y dejé que mi respiración se sincronizara con el murmullo de la naturaleza. La energía vibrante en el aire era un recordatorio de que era parte de algo más grande, que cada historia tenía su lugar en el gran tapiz de la vida. Al abrir los ojos, un nuevo propósito se alzó. Dentro de mí, no solo debía hablar, sino que debía aprender a escuchar, a ser un espejo para el alma de otros. Pero en el fondo de mi ser, una pregunta se agazapaba: ¿qué pasaría si la sanación requerida no solo dependía de mí, sino del tejido colectivo de nuestras experiencias compartidas? ¿Sería capaz de dar y recibir esa energía en igualdad? Mientras me perdía en mis pensamientos, vi que el arroyo continuaba su camino, arrastrando consigo todos mis miedos y dudas, y sentí que una nueva travesía estaba por comenzar. El aire se volvió más espeso, como si el jardín mismo estuviese conteniendo el aliento, esperando el desarrollo de un momento. Las mujeres continuaron compartiendo, pero mi mente vagaba entre sus relatos y lo que habían despertado en mí. El ciclo de la vida y la muerte, el entrelazado de las risas y las lágrimas, parecía un patrón que resonaba profundamente en mi ser. La fragilidad que dibujaba cada historia era también la fuerza que ataba a las almas en este lugar sagrado. Un susurro recóndito emergió de mi interior, abrumado por una mezcla de curiosidad y miedo. Sentí que había una historia dentro de mí, un eco de lo que había vivido, algo que anhelaba salir a la luz. Pero, ¿acaso mis propias palabras podrían resonar de la misma manera que las de ellas? Sin embargo, un impulso más fuerte que mis temores movía mis manos, como si un hilo invisible me guiara hacia el centro del círculo. Antes de que pudiera repensar mi decisión, hablé. No sé si mis experiencias sean tan significativas como las suyas, pero siento que hay algo que necesito compartir. La atmósfera se cargó de atención, y todas las miradas se centraron en mí, invitándome a continuar. Hablé de una época de confusión, un tiempo en que las palabras se me habitaban como sombras, y en el que la búsqueda de la aprobación ajena había nublado mi identidad. Recé para que las hojas del viento llevaran algo de mi verdad, una verdad que había sido negada no solo por los demás, sino también por mí mismo. Expresé mis frustraciones y límites, y como esos momentos de lucha habían sido las señales que me mostraron la puerta de mi propia esencia. Con cada palabra, sentí que la energía giraba, como un río en el que todos nos encontrábamos, fluyendo juntos. Cuando terminé, un silencio profundo abrazó el círculo, como si el tiempo mismo estuviese reflejando la importancia de ese instante.
La mujer de cabellos de plata rompió el silencio con una suave sonrisa. Cada experiencia compartida es un faro que guía a otros en su oscuro camino. Nunca subestimes el poder de tu propia verdad, joven. De repente, el aire se volvió palpable. Parecía que la esencia de cada ser presente ahí parecía vibrar, alimentándose unas a otras. Fue entonces cuando vislumbré un fenómeno que desbordaba lo cotidiano. Las flores alrededor comenzaron a moverse suavemente, un sutil baile en sincronía con nuestras energías. La combinación de nuestras historias, del dolor y la sanación, se manifestaba en el mundo vegetal a nuestro alrededor, como si la naturaleza respondiera a nuestra conexión. Un angustiado mudado de vulnerabilidad se apoderó de mí al comprender la profunda interconexión entre nuestras vivencias. Sin embargo, el alivio de compartir trajo consigo una nueva inquietud. ¿Qué era exactamente este llamado de la naturaleza, y por qué parecía resonar en un lugar que, hasta entonces, había sentido tan distante? Al mirar hacia el arroyo, noté cómo el agua reflejaba luces iridiscentes, un espejo de lo que llevábamos dentro. ¿Sería este un símbolo de que la sanación no solo era algo interno, sino también algo que se manifestaba en nuestro entorno? La imagen me llevó a cuestionar si, al final, cada historia contada y cada emoción compartida, estaban conectadas con algo más grande que nuestras individualidades. Mientras el círculo comenzaba a murmurarse nuevamente, sentí que la pregunta se alojaba nuevamente en mi mente. ¿Acaso lo que realmente necesitaba para descubrir mi propia verdad estaba enlazado a los ecos de otros, a su dolor, su alegría y su sanación? ¿Podría este espacio ser el catalizador que despertara un potencial oculto en mí, pero sobre todo, en la vida misma que nos rodea? La búsqueda de mi verdad se sentía más intensa que nunca, pero también más entrelazada con el resto de las almas que allí se encontraban. ¿Qué más legado de sanación y descubrimiento podría florecer si me abría a esta corriente colectiva? Las palabras de la mujer de cabellos de plata se quedaron resonando en mi mente, dando vueltas como hojas llevadas por el viento. Había una verdad ancestral en su afirmación: la conexión que todos compartíamos no era solo emocional, sino también espiritual. Era como si un manto invisible nos uniera, un tejido de vida hecho de hilos de luz y sombra. Mientras absorbía esa reverberación, comencé a sentir un anhelo más profundo. Las historias compartidas habían sido el punto de partida, pero imaginé un viaje más extenso, un camino que nos llevaría hacia el corazón de lo divino que habitaba en cada uno de nosotros. Me imaginé como un árbol cuyas raíces se entrelazaban con otras, buscando nutrirse de las experiencias y las visiones de las almas a mi alrededor. ¿Y si ese era el propósito de nuestra reunión, más allá de la sanación personal? ¿Era posible que fuéramos parte de un entramado sagrado destinado a cambiar nuestra comunidad y, tal vez más allá, una nueva inquietud surgió en mí, empujándome a mirar más allá de los límites del círculo? Mis ojos se posaron en el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados. Aquella luz parecía prometer algo. No solo representaba un nuevo día, sino también un nuevo despertar. En ese momento, un impulso casi imperceptible me llevó a alejarme del círculo. Con cada paso, sentí una vibración única. El suelo bajo mis pies palpitaba suavemente, como si las raíces mismas de la tierra estuvieran celebrando mi intención de abrirme a lo desconocido. El arroyo serpenteaba a mi izquierda, invitándome a acercarme. Me agaché y toqué el agua, sintiendo su frescura recorrer mis dedos. Capté un reflejo en la superficie. No solo era yo, sino que podía ver fragmentos del círculo, sus risas, sus lágrimas, y las historias que aún resonaban en el aire. Era un recordatorio de que no estaba solo, que la energía de cada ser estaba presente allí, incompleta sin la otra. Mientras contemplaba la fluidez del agua, una visión fugaz se adhirió a mi mente. Vi un camino, uno que se extendía más allá de lo visible, y sentí que me llamaba a explorar sus misterios. Anhelaba saber dónde llevaría ese sendero, qué secretos revelaría. Pero, ¿cómo dar el salto hacia lo desconocido? Las preguntas comenzaban a desbordarse en mí, formando un torbellino de ansias y dudas. ¿Sería suficiente solo un deseo para seguir ese camino, o necesitaba entender las lecciones que se ocultaban en cada paso? De repente, un murmullo familiar me sacó de mi ensoñación. Era la voz de la mujer de cabellos de plata, que con sus ojos brillantes me miraba desde la distancia. Busca, joven buscador.
Hay más de lo que crees en los ecos del alma. Pero recuerda, cada paso es también una elección. A veces un camino aparece en medio de la penumbra, las palabras me calaron hondo, y comprendí que había algo más que deseaba explorar. Tal vez la búsqueda de mi verdad no solo dependía de mis propios descubrimientos, sino de la voluntad de navegar por los intersticios de las historias compartidas, de las experiencias de todos nosotros. Me pregunté si, a través de la conexión con ellos, podría también trazar un mapa que nos guiara a un propósito mayor. Miré a mi alrededor y vi las sombras danzarinas de las mujeres bajo el sol poniente, y sentí que una pregunta aún me llamaba: ¿estaba listo para adentrarme en el espacio sagrado de lo colectivo, o seguiría aferrándome a la seguridad de mis propias experiencias? La brisa sopló entre los árboles, como un susurro que desafiaba mis límites. ¿Acaso este era el momento de seguir el camino, aún sin saber a dónde me llevaría? Dejé que el murmullo del arroyo me abrazara mientras mis pensamientos se deslizaban entre lo tangible y lo etéreo. Cerré los ojos, sumergiéndome en el sonido del agua fluyendo, un canto suave que parecía recordar un tiempo en que las almas eran libres de danzar entre las nubes. En ese instante, me sentí como un puente entre lo humano y lo divino, un hilo más en la vasta tela del universo. Pero, ¿quién era realmente? La búsqueda de la esencia de mi ser era una travesía que prometía más preguntas que respuestas. La luz del sol se desvanecía lentamente, las sombras comenzaban a alargar sus brazos en un intento de envolverme en un abrazo nocturno. Fui consciente de una energía palpitante en el aire, como si la misma noche estuviera viva, llamándome a no solo recibir, sino a participar en el misterio que se desplegaba frente a mí. Fue en ese instante que sentí una ligera sacudida en mi pecho, una chispa que encendía la curiosidad hacia lo desconocido. Quería entender no solo mis heridas, sino también las del mundo que me rodeaba. Sin pensarlo, tomé un camino menos transitado que se adentraba en el bosque, guiado por un impulso más allá de la razón. Cada paso resonaba con la promesa de descubrimiento. Los troncos de los árboles se alzaban como guardianes de secretos olvidados y las hojas susurraban entre sí, compartiendo antiguas verdades. Sentí como si la esencia de la energía femenina emergiera de la tierra misma, reclamando mi atención y recordándome que cada herida, cada rayo de luz, formaba parte de un patrón cósmico. Un destello de luz entre la maleza llamó mi atención. Avancé con cautela y me encontré frente a una pequeña cueva. Su entrada era oscura, pero una luz suave brotaba de su interior, parpadeando como en un antiguo ritual. Intrigado, tomé un momento para respirar. ¿Era esa la penumbra a la que se refería la mujer de cabellos de plata? Pensé en las historias compartidas, en las realidades que cada uno de nosotros cargaba como mochilas invisibles. ¿Qué lecciones de sanación podría encontrar en ese espacio, y cómo podrían resonar en el tejido de la comunidad? El aire frío que emanaba de la cueva parecía invitarme. ¿Sería este un refugio para sanar, o un laberinto de sombras esperando ser iluminadas? Me acerqué más, y de pronto, el susurro del viento trajo a mis oídos un canto sutil, uno que pertenecía a las mujeres del círculo. Era un canto de unidad, de fuerza y dolor compartido, resonando con la llamada de mi propia búsqueda. Dudando por un instante, un pensamiento fugaz cruzó mi mente: si me adentraba en este lugar, no solo me confrontaría con mis propias heridas, sino también con las de todos aquellos que se habían atrevido a entrar en el camino de la sanación. ¿Estaba preparado para este encuentro? ¿Podría realmente recibir y dar a la vez, drenando la inercia que pesaba sobre mi alma para liberar una luz que pudiera iluminar a otros? El canto se hizo más fuerte, empujándome hacia adentro. Con el corazón latiendo fuerte, crucé el umbral y, al hacerlo, una nueva pregunta emergió de mi ser: ¿qué me revelará esta cueva sobre la herida colectiva? ¿Y cómo podrá transformar la energía femenina en un vehículo de sanación no solo para mí, sino para toda mi comunidad? El eco de mis pasos resonaba en la cueva, un susurro entre la oscuridad que parecía amplificarse en la soledad del espacio. Una luz tenue danzaba en las paredes, revelando reflejos de sueños pasados y esperanzas ocultas. A medida que avanzaba, la atmósfera se tornó densa, impregnada de un aroma antiquísimo, a tierra y sabiduría. En el centro de la cueva, un altar rudimentario emergía del suelo, adornado con piedras preciosas y objetos que parecían contar historias de tiempos lejanos. Aquella escena era mágica, y una calma inesperada me envolvió, como si este lugar hubiese estado esperando mi llegada.
Sin embargo, el silencio también traía consigo retazos de inseguridad, de dudas que me habían seguido como sombras, preguntas que susurraban al oído. ¿Estás listo para este viaje? Cerré los ojos, dejando que mi respiración se sincronizara con el pulso del lugar. Imaginé que el alrededor se llenaba de luz, que cada objeto en el altar era un símbolo de las enseñanzas que había pisoteado sin darme cuenta. Fue ahí cuando una figura emergió de la penumbra, la misma mujer de cabello plateado que había encontrado en el jardín. Su mirada era profunda y tranquilizadora. Bienvenido, guardián del fuego. Has llegado al lugar donde las verdades se revelan a los valientes. Su voz resonó dentro de mí, llegando a esos rincones olvidados que anhelaban ser escuchados. Con un gesto, me invitó a acercarme al altar. En este espacio, las heridas no solo se reconocen, también se convierten en semillas de luz. Hoy, el viaje no es solo hacia ti mismo, sino hacia el colectivo. Lo que liberarás aquí, será también una ofrenda a todos aquellos que cargan con la herida del alma masculina y femenina. El peso de sus palabras se asentó en mi pecho. En la penumbra de esa cueva, comprendí que mi transformación personal estaba entrelazada con el bienestar de otros, de toda una comunidad que había guardado silencio. Sin más preámbulo, me senté ante el altar. Entonces, como por arte de magia, las piedras comenzaron a brillar con una intensidad cada vez mayor, iluminando las caras de antiguos ancestros, de mujeres valientes, de hombres frágiles pero poderosos que también habían enfrentado sus batallas. Una ola de comprensión me invadió. No estaba solo en este viaje. Cada uno de ellos había traído su carga, y al conectarme con su energía, me di cuenta de que el dolor no era un límite, sino un puente. Sentí como cada herida se transformaba en una voz, una historia. Mi propia vulnerabilidad podía resonar con las de aquellos que me rodeaban. Tu fuego interior será el faro, susurró la mujer, mientras el brillo se intensificaba. Llámalo a la vida, y deja que fluya. Cada lágrima contenida, cada palpitar de tu corazón, es un testimonio de lo que realmente eres y de lo que estás destinado a ser. Al sentir su aliento cálido, liberé una exhalación profunda. Entonces, con una voz que apenas reconocía como propia, me permití hablar. Hoy me desato. Me desato de la idea de que mi dolor es solo mío. Me desato de la necesidad de ser perfecto, de esconder mis fragilidades. Me desato de las cadenas invisibles que me han mantenido callado. Mientras mis palabras flotaban en el aire, percibí los ecos de otras almas respondiendo a mi llamado. Eran risas, eran lágrimas, y, sobre todo, eran acordes de sanación que resonaban profundamente. Las rocas comenzaron a vibrar, liberando energía y luz que llenaban el espacio, creando una sinfonía de conexiones. La mujer de cabello plateado se unió, elevando sus manos al cielo, y junto a ella, todas las figuras emergieron, creando una rueda de amor y empoderamiento. Cada una de ellas representaba no solo su dolor, sino también sus triunfos. Juntas formaban un potente tejido de vida y esperanza. El altar ardía con un fuego nuevo, el fuego del renacimiento. Una corriente de luz atravesó mi pecho, y comprendí que, por fin, la energía femenina no era una debilidad, sino una fuerza transformadora capaz de sanar heridas que parecían eternas. Atravesando esa cueva oscura, encontré mi propósito. No solo era un receptor de luz, sino un canal que podía compartirse, un puente entre el sentido del yo y del nosotros, y así, el ciclo se cerró cuando, después de tocar cada objeto del altar, mis lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de reconocimiento, de profunda conexión. Una a una, comenzaron a unir el fuego en el altar, iluminar el camino que había estado oculto en las sombras. Cuando finalmente abrí los ojos, el resplandor de la cueva ya no era solo un destello, era una luz continua que viajaba a través de mí. La figura de la mujer sonrió y desapareció lentamente, dejándome uno con ese fuego poderoso, un compromiso inquebrantable de abrazar mi verdad y compartirla. Nunca estás solo en tu viaje, resonaba en mi interior. Con el corazón ardiente de nuevas intenciones, salí de la cueva, sintiendo la brisa fresca acariciar mi rostro, como una bendición. La luz del día se sentía más brillante, el mundo más vibrante, y la conexión con la energía femenina pulsaba en la raíz de todo lo que tocaba. Hoy había aprendido que el verdadero despertar no solo reside en uno mismo, sino que se despliega en la danza de las historias compartidas, donde cada alma deja un legado.
Y en este camino, bajo el vasto cielo que nos envuelve, comprendí que el amor, la vulnerabilidad y la conexión son el verdadero fuego que transforma la herida en luz. Desde ahora, cada vez que mi voz se alce, será el eco de un jardín floreciente. Cada palabra será una semilla, cada acción será un paso hacia adelante. Y cuando mire hacia atrás, recordaré que sanar no es un acto solitario, sino una celebración compartida. La sanación de uno, es la sanación de todos. Así, en algún lugar en el fondo de mi ser, comprendí que todo lo que necesitamos para transformarnos yace en el corazón y el espíritu compartido de cada uno de nosotros. Y al abrazar esa verdad, desatamos no solo nuestro fuego interno, sino también la luz de la comunidad entera. Es en la conexión donde reside la más profunda libertad. Es en el amor donde encontramos nuestra verdadera esencia. En el abrazo de la vulnerabilidad, nos convertimos en un universo de posibilidades en expansión. Recuerda, somos luz y sombra, entrelazados en este viaje, siempre en busca de unión y paz. La verdad, al final, es que somos el fuego que iluminamos en el corazón del mundo.